En esta ocasión vamos a tratar el tema de sumas de Riemann, notación sigma o notación de sumatoria. La notación de sumatoria la determina la letra griega sigma y nos permite expresar de manera abreviada sumas con muchos términos. Por ejemplo, si queremos sumar los primeros 5 números naturales, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, esta suma solamente tiene 5 términos y calcular su resultado es relativamente sencillo. 1 más 2 nos da 3, más 3 nos da 6, más 4 nos da 10, más 5 nos da 15. Pero ¿qué pasaría si nos pidieran calcular la suma de los primeros 1000 números naturales? Es decir, 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta el 1000. Para expresar de manera completa esta suma y también para calcularla sería complicado. Es ahí donde entra la notación sigma, tanto para calcular de manera simple la suma como para expresarla, y es lo que vamos a ver a continuación. A la hora de calcular áreas y evaluar integrales, nos encontraremos con frecuencia con sumas de muchos términos. La notación sigma se utiliza para representar de forma cómoda y resumida tales sumas. A continuación, vamos a ver la expresión que la define. Esta parte de la definición representa los términos de la suma. M y N son elementos que vamos a encontrar en la notación de sumatoria. Como se menciona en la definición, tanto M como N deben ser enteros y M debe ser menor o igual que N. En esta parte encontramos la representación de la suma con muchos términos. Entonces, con ejemplos y ejercicios vamos a entender cuál es la utilidad de esta notación. Lo que veremos a continuación es la descripción de la estructura de la notación de sumatoria. Aquí podemos observar la descripción de la notación sigma. La letra griega sigma representa la suma en sí misma. A este elemento le llamamos la expresión y representa el modelo que tendrá cada uno de los términos de la suma. En esta parte tenemos al índice. En la imagen vemos el índice representado con la letra I, pero también se pueden usar las letras J y K. El índice funciona como un contador, ya que cuenta la cantidad de veces que será sumada la expresión a partir del valor inicial m y hasta el valor final n. El índice también permite determinar la cantidad de términos que tendrá la suma usando esta expresión. Los valores de m y n deben ser enteros y pueden ser negativos. Es importante recalcar que el valor de m debe ser menor que el valor de n. El índice se puede utilizar como parte de la expresión, considerando que su valor tendrá incrementos de 1 en 1. En esta parte tenemos un ejemplo de una sumatoria. Esta parte representa la suma simplificada. Esta otra parte representa la suma desarrollada y 504 es el resultado de esa suma. 2 elevado a la potencia i corresponde a la expresión que será sumada y es el modelo que tendrán cada uno de los sumandos. Observemos cómo cada uno de estos sumandos se ajustan a dicho modelo y como el valor de i va cambiando, por esa razón podemos observar que también los exponentes cambian, teniendo un incremento de 1 en 1. El valor inicial de i es 3 y el valor final es 8. En esta imagen podemos observar que el valor de m se corresponde con 3 y el valor de n se corresponde con 8. En la suma desarrollada podemos observar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. En un momento dado en que esa cantidad de términos no pudiera ser tan evidente, podemos usar esta expresión para determinar la cantidad de sumandos que contiene la suma. Entonces, dado que el valor de n es 8, a ese valor le restamos el valor de m, que en este caso es 3, y a esa diferencia le sumamos 1. El resultado de esto va a ser 8 menos 3, 5 más 1, 6, que se corresponde con la cantidad de términos que observamos en la sumatoria desarrollada.
Vamos a ver ahora cómo el valor de i se incrementa de uno en uno. Observemos que en la expresión el valor de i se utiliza como exponente y dado que el valor de i tiene como valor inicial al 3, ese número corresponde al exponente del primer sumando. A partir de ahí el valor de i se va a ir incrementando de uno en uno. Por eso en el segundo sumando observamos que el exponente es 4. En el tercer sumando el exponente es 5. En el cuarto sumando el exponente es 6. En el quinto sumando el exponente es 7. Y en el último sumando el exponente es 8. Y en cada uno de ellos vemos un incremento de 1 en 1. Estos elementos de la notación simplificada se relacionan con estos elementos de la notación desarrollada, siendo i igual a 3 el valor inicial y siendo 8 el valor final. En la sumatoria hay que realizar las operaciones indicadas. Por ejemplo, en este primer sumando se nos pide elevar 2 al cubo. El resultado es 8. Enseguida 2 a la cuarta, que sería 16. Después tenemos 2 a la quinta, que sería 32. Enseguida 2 a la sexta, que sería 64. Después 2 a la séptima, que sería 128. Y por último 2 a la octava, que sería 256. El resultado de esto es 504. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en los que se nos da la notación de sumatoria en forma simplificada y nosotros tenemos que obtener la forma desarrollada así como el resultado. Nos dan esta notación de sumatoria y nos piden que obtengamos su resultado. La expresión se lee sumatoria de i cuadrada desde i igual a 1 hasta 4. Lo primero que tenemos que hacer es expresar la sumatoria en su forma desarrollada. El primer sumando va a estar compuesto por 1, que es el valor inicial de i, elevado al cuadrado. El segundo sumando va a estar compuesto por 2, dado que i se incrementa en 1, elevado al cuadrado. El tercer sumando va a ser 3, que es el siguiente valor de i, también elevado al cuadrado. El cuarto sumando va a ser 4 elevado al cuadrado. Y como hemos llegado al valor final de i, la sumatoria en su forma desarrollada termina hasta acá. Observemos que en la expresión i viene siendo la base y 2 el exponente. Como i es variable, por eso la base en cada sumando va cambiando desde el valor 1, incrementándose de 1 en 1 hasta llegar al valor final que es 4, mientras que el exponente se mantiene constante en cada uno de los sumandos o términos. Por último, vamos a realizar las operaciones indicadas y a obtener el resultado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, 1 más 4 es 5, más 9 es 14, más 16 es 30. El resultado de esta sumatoria es 30. Debemos considerar que esta sumatoria también se pudo haber expresado de la siguiente manera. Sumatoria desde j igual a 1 hasta 4 de j al cuadrado. O bien sumatoria desde k igual a 1 hasta 4 de k al cuadrado. Cualquiera de estas expresiones nos conduce exactamente al mismo resultado. La letra que usemos como índice no alterará el resultado. Ahora vamos a ver qué sucede con la sumatoria si se modifican los valores inicial y final para el índice. Vamos a considerar la siguiente expresión. Sumatoria desde i igual a 3 hasta 6. Como podemos observar, se han modificado los valores inicial y final del índice. La expresión la dejamos igual. Entonces, el resultado de esa sumatoria será expresado de la siguiente forma. Dado que el valor inicial de i es 3, entonces en el primer sumando tendríamos 3 al cuadrado, más incrementando el índice en 1, ahora obtendríamos como segundo sumando o término al 4 elevado al cuadrado, más el siguiente término implicaría el índice aumentado en 1, es decir, 5 elevado al cuadrado. Por último, tendríamos como sumando al 6 elevado al cuadrado.
Dado que hemos llegado al valor final del índice, la sumatoria terminaría hasta este punto. Las operaciones a realizar son las siguientes: 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25 y 6 al cuadrado es 36. El resultado final de esto es 86. También podríamos tener una expresión como esta: la sumatoria desde i igual a menos 2 hasta 2, considerando la misma expresión i al cuadrado. La forma desarrollada quedaría como menos 2, que es el primer valor del índice, al cuadrado, más menos 1, que sería el siguiente valor del índice, también elevado al cuadrado, más 0 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, más 2 elevado al cuadrado. Efectuando las operaciones tendríamos 4 más 1 más 0 más 1 más 4. El resultado de esto sería 10. Vamos a resolver entonces las siguientes sumatorias. Entonces consideremos la estructura de la expresión en la primera sumatoria. Tenemos como base el 3 va a ser una constante y lo único que va a variar va a ser el exponente j. Los sumandos van a quedar de la siguiente manera. El primero va a quedar como 3 elevado a la potencia 0 más 3 elevado a la potencia 1, así sucesivamente hasta que lleguemos a la potencia 4. Aquí ya tenemos la sumatoria en forma desarrollada. Recordemos que este es el valor inicial del índice y este es el valor final. El incremento del índice es de 1 en 1. Hagamos entonces las operaciones indicadas. 3 a la 0 es 1. 3 a la 1 es 3. 3 al cuadrado es 9. 3 al cubo es 27. Y 3 a la cuarta es 81. El resultado final será 1 más 3, 4, más 9, 13, más 27, 40, más 81, 121. Ahora tenemos la sumatoria de k menos 1 sobre k cuadrada más 3, desde k igual a 1 hasta 4. El primer término va a estar dado por la siguiente expresión: 1 menos 1 sobre 1 al cuadrado más 3, más el segundo término va a estar dado por 2 menos 1 sobre 2 al cuadrado más 3. El tercer término será 3 menos 1 sobre 3 al cuadrado más 3. Y el último término será 4 menos 1 sobre 4 al cuadrado más 3. Es conveniente tomar en cuenta lo siguiente. Recordemos que en este caso el índice está representado por la letra K y ese índice va a tomar valores desde 1 hasta 4. Por esa razón, en esta parte tenemos 1, 2, 3, 4. En la parte de abajo va a suceder lo mismo. 1, que corresponde al valor inicial de K, 2, que es un incremento, 3, que es otro incremento, 4 sería el valor final. Entonces, lo que resta ahora es efectuar las operaciones. Esto sería igual a 1 menos 1, nos da como resultado 0. 1 al cuadrado es 1 más 3, nos da como resultado 4. Más 2 menos 1, nos da como resultado 1. 2 al cuadrado es 4, más 3 nos daría 7. 3 menos 1 nos da como resultado 2. 3 al cuadrado es 9, más 3 nos daría 12, más 4 menos 1, 3. 4 al cuadrado es 16, más 3 es 19. Efectuando las operaciones nos da como resultado final 373 sobre 798. En el siguiente ejemplo observamos que el índice de la sumatoria tiene como valor inicial al 3, pero como final un valor indefinido, n. En estos casos, el desarrollo sería el siguiente. El valor inicial de i sería 3
Y si observamos la expresión, es solamente i, sin ningún otro elemento que le afecte. Por lo tanto, tendremos como primer sumando al 3. El siguiente sumando sería el valor inicial incrementado en 1, que sería 4. El siguiente valor sería 5, después 6, y así sucesivamente hasta el último valor, que sería n, ya que ese es el valor que nos marca el límite superior de la sumatoria. En estos casos podríamos considerar que el penúltimo valor sería n-1 y el último valor sería n. En estos casos no podemos llegar a un resultado definido, solamente podemos expresar la sumatoria en su formato desarrollado. Realicemos el siguiente ejercicio. En este caso observamos que el valor inicial del índice es 1 y el valor final es n. Por lo tanto, en cada sumando, k se va a ir incrementando de 1 en 1. Este valor numérico va a ser constante y va a aparecer en cada término. El primero de los términos va a ser 1 sobre 1. El segundo término sería 1 sobre 2. El tercer término sería 1 sobre 3. Así de manera sucesiva hasta el penúltimo término, que sería 1 sobre n-1. Y el último término, que sería 1 sobre n. Como comentamos en el caso anterior, este tipo de sumatoria solamente se deja en su forma desarrollada. Hagamos el último ejercicio. En este caso observamos que la expresión no involucra al índice de la sumatoria, pero eso no significa que debemos ignorar ese índice, ya que nos determina el número de términos o sumandos que tendrá la suma. Entonces, los términos van a ser los siguientes. Para cuando i vale 1, el primer término va a ser 2. Para cuando i vale 2, el término va a ser 2. Para cuando i se incremente en 3, el término seguirá siendo 2. Y para cuando i llegue a 4, el término seguirá siendo 2. Entonces, a manera de ilustración, decimos que en este sumando i vale 1, en este sumando i vale 2, en este sumando i vale 3 y en este sumando i vale 4. Y hemos llegado al valor final del índice y por lo tanto ahí se termina la suma. Ahora, si hacemos la suma de los 4 sumandos, el resultado va a ser 8. Ahora vamos a ver ejercicios en donde se nos da la sumatoria en formato desarrollado y nosotros tenemos que hallar su forma simplificada. Recordemos que en el formato simplificado de una sumatoria tenemos un índice normalmente representado con la letra I que tiene un cierto valor inicial y un cierto valor final. Y en la mayoría de los casos, el índice forma parte de la expresión. Por esa razón, en cada expresión nosotros vamos a detectar dentro de los sumandos dicho incremento de 1 en 1. En el caso 1 podemos ver ese incremento de manera directa. Observen la secuencia de los números 1, 2, 3, 4 hasta 10. En esta expresión el valor inicial es 1 y el valor final sería 10. Para el caso del ejercicio número 2, también observamos la secuencia en incrementos de 1 en 1. Observen los números 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, el valor inicial sería 3 y el valor final del índice sería 7. En el ejercicio número 3, vemos que dicha secuencia está tanto en el numerador como en el denominador. En el numerador observamos 1, 2, 3, 4, hasta 19. Pero también tenemos una secuencia en el denominador, 2, 3, 4, 5 hasta el 20. Ahí podemos usar cualquiera de las dos secuencias para definir el valor inicial y final del índice. Lo mismo ocurre en el ejercicio número 4. La secuencia de números incrementados de 1 en 1 está en el numerador y también en el denominador. Para el ejercicio 5, ahí no vemos que haya una secuencia que muestre un incremento de 1 en 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la expresión que nos ayude a obtener los sumandos, involucrando en ellos el índice y su correspondiente incremento. Entonces, la estrategia que se sugiere es la siguiente.
Consideremos que debe haber un incremento de 1 en 1 en cada sumando. En esta parte ya definimos esa secuencia. Ahora, a partir de los números que están definidos en esta parte, tenemos que obtener los números que forman parte de los sumandos. Entonces, ¿cuál es la expresión que me permita obtener el 2 a partir de este 1? Obtener el 4 a partir de este 2, obtener el 6 a partir de este 3 y obtener el 8 a partir de este 4. Pues la respuesta es multiplicando cada uno de los valores de esta secuencia por 2. De tal manera que si multiplico 1 por 2 me da 2. Si multiplico 2 por 2 me da 4. Si multiplico 3 por 2 me da 6. Y si multiplico 4 por 2 me da 8. Entonces esa misma estrategia se sugiere tomar en cuenta para ejercicios en donde no sea evidente la secuencia de valores numéricos con incrementos de 1 en 1. Entonces vamos a resolver el ejercicio 1. Esto sería igual a la sumatoria desde i igual a 1, considerando esto como valor inicial, hasta 10, que vendría siendo el valor final. En este ejemplo no hay problema porque recordemos que la secuencia de 1 en 1 ya está dada. La expresión de la sumatoria va a estar definida únicamente por i. Para el caso del ejercicio número 2, tenemos la sumatoria desde i igual a lo que consideremos como valor inicial, que en este caso va a ser 3, hasta el valor final, que en este caso va a ser 7. Observemos que los números que se están incrementando de 1 en 1 forman parte de una operación de raíz cuadrada. Por lo tanto, la expresión va a quedar como la raíz cuadrada de cada uno de esos valores que están representados por la letra i. En el ejemplo 3 vamos a considerar que la secuencia de números incrementados en 1 está tanto en el numerador como en el denominador. Consideremos primero la secuencia del numerador. Tendríamos entonces que nos quedaría la sumatoria desde i igual a 1 hasta 19. La expresión implicaría una división. En la parte de arriba, es decir, en el numerador, tendríamos el valor de i tal como se vaya presentando. Pero en el denominador tendríamos el mismo valor de i aumentado en 1. Por esa razón la expresión quedaría i sobre i más 1. Ahora, si consideramos la secuencia que está en el denominador, tendríamos una sumatoria desde i igual a 2 hasta 20. El valor de i pasaría directo en el numerador, ahí pondríamos i, pero en el numerador sería i menos 1. De la misma manera podemos proceder para el ejercicio número 4. Ahí tenemos que la sumatoria desarrollada se puede escribir de forma simplificada como sumatoria desde i igual a 3, considerando este número como valor inicial, hasta 23, que vendría siendo este número que está en el numerador. La expresión va a quedar como, de manera directa, en el numerador la i, y en el denominador tendríamos i aumentado en 4. También eso se puede escribir como la sumatoria desde i igual a 7 hasta 27 de la expresión que sería formada por i de manera directa en el denominador e i menos 4 en el numerador. Para el caso número 5, recordemos que en el primer sumando i vale 1, en el segundo sumando i vale 2, en el tercer sumando i vale 3, en el cuarto sumando i vale 4 y en el último sumando i vale n. Entonces la sumatoria va a quedar como sumatoria desde i igual a 1 por este valor hasta n por este otro valor. Y la expresión va a estar dada por 2 multiplicando al valor de i. En el ejercicio número 6 también debemos de considerar los valores del índice que van en un incremento de 1 en 1. Entonces aquí i tendría que valer 1. En este segundo sumando i tendría que valer 2. En el tercer sumando i tiene que valer 3. En el cuarto sumando i vale 4. En el último sumando i tiene que valer n. Pero para obtener 1 a partir del 1, 3 a partir del 2
5 a partir del 3 y 7 a partir del 4, necesitamos construir una expresión. Dicha expresión será 2i menos 1. Por lo tanto, la sumatoria quedaría como sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 2i menos 1. Para el caso del ejercicio número 7, dejamos el razonamiento al espectador. Solamente podemos decir que el resultado sería la sumatoria desde i igual a 0 hasta 5 de 2 elevado a la potencia i. Es importante mencionar que para una sumatoria en forma desarrollada puede haber diversas expresiones en forma simplificada. Por ejemplo, para el caso del ejercicio número 1, ya dijimos que la expresión simplificada sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de i, ya que si desarrollamos esta expresión nos va a dar como resultado esta suma. Pero también esto lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual a 2 hasta 11 de i menos 1, que también nos daría exactamente el mismo resultado. Y también se puede expresar como la sumatoria desde i igual a 3 hasta 12 de i menos 2. Entonces, de acuerdo con este razonamiento, una sumatoria expresada en su forma desarrollada tiene infinitas representaciones en forma simplificada.